Hoy vamos a hablar de música tradicional japonesa. Hola, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen, bienvenidos a este canal donde hablamos sobre Japón, sobre su cultura, la vida diaria, las familias, las mascotas. Y en este caso, la historia de la música tradicional. Bueno, llamamos música tradicional porque es la música que existía antes de una reciente occidentalización de los estilos musicales japoneses. Pero, bueno, sin darles mucho más de qué va a ser todo este video, simplemente es una pequeña introducción, no es muy profundo ni muy complejo, no se espanten. Nosotros nos encanta este tema porque, bueno, Carmen y yo estudiamos música, aunque de diferentes áreas. Ella se especializó en composición y música antigua, occidental, paleografía musical. Los cantos gregorianos, toda esa... La época del medievo musical, ¿no? Y en mi caso yo estudié más hacia el siglo XX, siglo XXI, la música contemporánea, la música electrónica, la electrónica en vivo, etcétera, compositores como Stockhausen, etcétera. Pero siempre los dos hemos tenido muchísimo interés en la música folclórica, no solo de Japón, sino de prácticamente de todos los países, sí. Y la influencia que ha tenido en la música popular y todo esto. Y nos parece muy interesante el desarrollo de la música japonesa a través desde el inicio de su historia conocida hasta nuestra actualidad. Y bueno, para no darle más vueltas al preámbulo, vamos allá. Como muchas cosas aquí en Japón, la música llegó desde China hacia el año 500, 600. Ya había música aquí en Japón, se conoce. Obviamente. Aparte llegó esta otra música de China. En su momento se empezaron a mezclar y bueno, surgió otro estilo, digamos. Hacia el siglo X más o menos es lo que dejó de desarrollarse, dejó de evolucionar y es lo que conocemos actualmente. No ha cambiado ni en estructura ni en instrumentación. En teoría es desde hace 1000 años que es la misma música, ¿no? Sí, digamos, fue por en el año 590 hacia el 600 que la influencia china musical llegó a Japón, con la música que ahora conocemos de la corte, que es Gagaku, que prácticamente significa música elegante. Originalmente la función del Gagaku no era solamente como música de la corte, era también música de ritual religioso, shintoísta, aunque llegó por índoles budistas a Japón, a través de las enseñanzas del budismo de China a Japón. El estilo actual del Gagaku no tiene ya tanta relación con el estilo chino original, como dice Carmen, durante más de 500 años estuvo evolucionando constantemente hasta que llegó a ser el Gagaku que conocemos actualmente. Obviamente el Gagaku abrió puertas a otros estilos dentro del mismo Japón, evolucionó muchos instrumentos que llegaron desde China, pero que se adecuaron a la cultura japonesa y se mezcló con lo que ya existía en Japón, como decía Carmen. Y por ejemplo, no tenemos demasiado información de qué cosa había antes en las zonas generales de Japón como música, antes de la influencia china, pero hay unas pequeñas comunidades que han vivido muy separadas, por diferentes motivos, si quieren uno político, y una de ellas es la Ainu. Actualmente se encuentran en Hokkaido, la isla más norte de Japón, y tienen un sonido muy particular, unas tradiciones muy particulares, vestimenta muy distinta, inclusive pues físicamente son un poco distintos. Digamos que se parecen un poco entre lo que sería la gente de Rusia y un poco como la cultura de, digamos, los nativos de América. Los esquimales, esa zona norte de América. Sí, inclusive hasta un poco más hacia abajo, Canadá y Estados Unidos. Tenemos dentro de todos los ejemplos este pequeño instrumento. Es el único instrumento que tenemos realmente tradicional japonés. Se los enseño a ver si se ve. Está allí. Este instrumento se llama Mukuri. Mukuri. Es un instrumento percusivo, pero usas tu boca para percusionar. Tienen en la mente el marranzano siciliano, Scaccia pensieri para el resto de Italia, que es un fierrito que se pone que son cuain, cuain, cuain. Entonces es prácticamente el sonido de esto, pero más amplificado. Mira. A ver si puedo. Yo no soy ahí, entonces no sé hacerlo bien, pero ahí estoy practicando. Sí, básicamente es una madera que se mueve al jalar la cuerda, se mueve esta madera y con el aire hace que vibre. Por lo mismo hace que suene, ¿no?
No sé si Sí, se alcanza a ver la maderita, es esta madera que vibra. Ahí está. Y bueno, y tenemos preparado este pequeño videíto como ejemplos para ustedes. Veámoslo juntos. Es como casi un ukulele sentiría yo, ¿no? Sí. Con un cántico muy parecido a los nativos americanos. Que va hacia adelante, muy rítmico. Este realmente me envía inmediatamente a los nativos de América, ¿no? Sí, muy como ritual, ¿no? Como haciendo un ritual. Porque incluso la vestimenta, ¿no? Es muy parecida. La vestimenta, se tatuaban la cara, los brazos, se pintaban. Lo que están haciendo competencia. Lo hace mucho mejor que yo, definitivamente. Como que hace así. Es música muy ritual, muy mántrica, ¿no? Muy repetitiva, sí, muy. Definitivamente te hace una sugerencia muy fuerte auditivamente hacia la música que entendemos de los nativos de América del Norte, ¿no? Si se dan cuenta, mucho de este estilo realmente no quedó tanto dentro de lo que se conoce como la música tradicional japonesa actualmente, aunque esto es música tradicional japonesa, es música folclórica japonesa, ¿no? En todo el sentido. Porque esta música es parte de la que estaba ya cuando bueno, desde el inicio de Japón. No, todos estos ejemplos, vamos a dejar los links en la descripción, no se preocupen. No ponemos toda la canción porque si no sería un video extraordinariamente largo. Pero es muy interesante. Si tienen curiosidad, píquenle a todos estos links, dejen sus likes para que puedan disfrutar más de esta música. Pero bueno, continuando con toda la historia del Gagaku, decíamos, es una música de corte, es una música muy solemne, muy elegante. Es instrumental y también con voz. Estas poesías recitadas o cantadas. También es con danza. Normalmente hay mucha danza, que sería bugako, cuando es con danza. Aunque ya se hace actualmente se toca hasta como en concierto muchas veces. Existen los ensambles. Originalmente el Gagaku eran solamente unas cuantos, digamos familias, pero no eran familias sanguíneas todos, sino eran como gremios. Sí, agrupaciones, ¿no? Y prácticamente estos gremios andaban por Kioto, etcétera, bla, bla, y finalmente se juntaron todos en la corte imperial en Tokio, ¿no? Y pues bueno, vamos a escuchar un poquito el sonido. Es muy característico este sonido de los vientos, como ahí tiene un instrumento que parece un organillo, y luego otra que parecería el sonido de un oboe, obviamente la flauta, percusiones, las cuerdas. Escuchemos un poco y se podrán dar cuenta de lo que nos referimos. Vamos allá. Me absorbe tanto. Sí, ya nos fuimos. Perdón. Sí, es que me absorbe muchísimo. Es música, digamos, con estas notas largas, como si estuviera respirando, ¿no? La música. Es más para crear un estado espiritual, una atmósfera muy... Un momento meditativo, ¿no?
no tiene prisa en andar hacia adelante. Es un poco, en la música que conocemos como clásica, a partir de Bach, siempre hay un discurso melódico, armónico, que va hacia adelante, que se resuelve, que se desarrolla, entra en conflicto y se resuelve. Una melodía que puedes recordar con su pregunta y su respuesta. Pero en el caso de la música de Gagaco especialmente, no existe esto, es muchísimo más... Son como nubes de sonido. Exacto, nubes de sonido sería lo que... Que se mezclan. Cada instrumento es una nube de sonido que se mezcla y es el vibrar con esa misma nube, ¿no? Que te hace... Es fenomenal, Puerto. No sé, digo, quizás soy muy bias porque a mí me gusta este tipo de música, pero, Nos gusta. pero creo que es algo que uno puede meditar profundamente con esto, ¿no? Sí, recuerda un poco estos cantos tibetanos, un poco, con estas campanas, ¿no? Como las que están repitiendo un mantra y empiezan a entrar en una meditación por largo tiempo. Es un poco eso, pero si se dan cuenta la cantidad de colores que hay en este, pues digamos, organillo soplado, no sé si lo notaron, parece como si fuera una pipa grande. Es tan rico, es casi como una gaita, pero muy, muy discreta, ¿no? Sí tienen en cuenta las gaitas escocesas, ¿no? Pero esas son potentes. Pero es esa afinación no temperada que hace que suene muy, muy místico, ¿no? Algunas disonancias que hace que los sonidos se choquen entre ellos y... Crean unos armónicos muy interesantes, me encanta. Toda esta música se ha llevado, claro, de boca en boca. No hay una partitura, no hay un texto, no hay un manual de técnica para esta música. Existen ciertos escritos descriptivos, cosas así, pero no hay una convención como conocemos actualmente las partituras. Considerar que en esa época, digamos en el 500, en el 600, en el 700, años 700, no existía una convención tampoco, ni siquiera en la música occidental. Bueno, más adelante en la historia, estamos hablando hacia fines del 700, hacia el 800, ocurrió algo particular en la historia de Japón, que fue la introducción o el hecho de que empezó a aparecer más los datos de las geisha. Las geisha y las aprendices de geisha, que son las maiko, que erróneamente se conocen en Occidente como si fuera un tipo de prostitución. No es prostitución, eran personas de entretenimiento. Digamos, un poco como en México era la carpa en la antigüedad, pero aquí era más, digamos, era como la carpa, pero elegante, era para la gente que podía pagarlo, etc. Sí, de hecho era un lujo tener pagar para el servicio de una geisha, no cualquier persona podía pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, las geishas, entre todas las cosas que hacían, juegos y etcétera, pues cantaban, obviamente. Y muchas de estas canciones pasaron a la tradición musical japonesa y actualmente se siguen cantando. Muchas de estas canciones actualmente son canciones para niños, por ejemplo, ¿no? Porque eran canciones que se usaban para jugar. Dentro de estas otras canciones también habían canciones que eran poesía cantada. La más famosa de todas estas canciones de geisha, que todavía actualmente prácticamente cualquier japonés promedio puede mencionarlo si lo recuerda en el momento, pero digamos se aprende bastante, es una canción poema que se llama Gion Kouta. Kouta significa pequeña canción y Gion es la zona, ¿no?, de Kioto, donde están todas las escuelas de geisha. Es el barrio geisha de Kioto. Obviamente las geishas son originarias de Kioto. Sí, para los que hayan ido a Kioto, habrán visitado quizás esa zona. Entonces, básicamente es la pequeña canción de Gion. Es un poema en 4 partes. Cada parte habla de las diferentes estaciones del año en Kioto, describiendo los sonidos, los colores y todo eso. Es muy, muy romántica. Así que, bueno, para que darle más vueltas, vamos a escuchar un pequeño fragmento. Nuevamente, estas piezas están completas en el link que dejamos en la descripción.
aquí lo principal, bueno, obviamente es la voz. El shamisen solo refuerza algunas notas para que, quizás puntos de llegada, ¿no? Para la canción. Prácticamente está haciendo un favor a la poesía, ¿no? Es un dibujo de la atmósfera de lo que quiere expresar la poesía que está cantando, bueno, no es una geisha en este caso, pero en esa época la geisha. Este tipo de música de geisha tuvo su punto máximo hacia el siglo X, más o menos la misma época en la que se consolidó el gagaku. Muchísimas de estas canciones, la realidad es de que no sabemos su origen, no sabemos quién las hizo, cuándo empezaron, ni nada. Simplemente alguna geisha o alguien la habrá compuesto, se la enseñó a la de al lado, y como era el mismo barrio, todos los escuchaban, y llegaba un cliente y lo había escuchado en otro lado y la pedía, y así se fueron pasando de boca en boca, ¿no? Sí, de generación en generación. Bueno, de aquí damos un gran salto en la historia. Nos pasamos del año 1000, etcétera, al 1700 prácticamente. Donde comienza lo que ahora se conoce como la música del teatro kabuki, o el teatro no también. El kabuki empezó con una persona, una mujer, que quería hacer obras de teatro bailables y cantables. Entonces reunió a sus amigas, a sus compañeras, o un grupo de mujeres, y comenzó a hacer estas representaciones, ¿no? Después, al pasar de los años, se hizo más bien mixto, hombres y mujeres, hasta que en un momento, por cuestiones de, ya saben, shogun y guerras y no sé qué, se hizo solo de hombres. Los personajes femeninos en la obra, a la fecha, lo hacen hombres. Obviamente todo lo característico, ya sabrán, del kabuki, además de la música, es su vestimenta y todo este maquillaje, ¿no? Impresionante porque... Sí, súper adornado, súper. La forma musical más frecuente, o prácticamente la forma musical del kabuki, se llama nagauta. No es la única, pero es la más frecuente. Prácticamente es una canción larga. Eso significa. No es de que dure mucho, que duran mucho, pero es más bien que es alargada en el tiempo, largo en el sentido de... La melodía, las notas, la frase, ¿no? Eso es lo alargado. Esta forma fue muy popular durante todo el periodo Edo y obviamente continúa, no lo vas a escuchar en la radio o así, pero es una forma muy fuerte en el teatro kabuki. Y vamos directamente a escucharlo, sino que... ¿no? Sí, la nagauta siempre iba acompañado del shamisen, ¿no? Y son, como ven, estas notas largas donde hay una cierta vibración o cierto juego entre tono arriba, se me tono figuran abajo, los ¿no? neumas de la música Sí. medieval occidental, que una sola, bueno, no sé si saben, pero en los cantus firmus tienen una palabra y la extienden como Kyrie, y es un montón de notitas de adorno y sube y baja durante nada más el ki. Oh, aleluya. Entonces, así se alarga mucho, mucho, mucho en el tiempo, ¿no? Cada palabra, cada letra. Cada sílaba, sí, sí, es cada impresionante, ¿no? letra. Y bueno, de aquí hacemos otro salto en el tiempo, no tan amplio como del 1000 al 1700, pero saltamos del 1700 al 1900. 200 años. Unos 200 años, 150 años y así. Inicios del siglo XX, pues ya Japón está totalmente en contacto con Occidente. Ya está durante la época Meiji, el poco va a empezar Taiso, etc. Estamos hablando de 1910 a 1920. Y las formas musicales empezaron a recibir esta influencia occidental. Surge lo que se llama la nueva música japonesa, ¿no? Música ya que existía en Japón se mezcla, así como en su momento con
en el año 500, 600 con lo que ya había y con lo que vino de China. De igual manera se mezcla lo que ya había de música en Japón con lo que llegó de Occidente, ¿no? Lo que se escuchaba en Occidente. Muchos compositores japoneses empezaron a viajar hacia países occidentales y viceversa. Muchos compositores occidentales viajaron hacia Asia para aprender. Entre ellos estaba, por ejemplo, Debussy, era muy famoso por tener un interés especial en la música de Indonesia, etc. Bueno, artistas plásticos también como Van Gogh. Entonces, todo este intercambio artístico-cultural dio lugar a un intento de muchos compositores, entre ellos el más famoso, que era Michio Miyagi. Michio Miyagi, o Miyagi Michio. Él hizo arreglos, por ejemplo, de piezas muy conocidas, tradicionales, antiguas, que eran conocidas desde la época de Edo, como Sakura. Creo que es un tema que muchos de ustedes han escuchado. Él hizo variaciones sobre este tema, con una armonía y un modo más occidental, pero todavía para koto, ¿no? Sí, más temperado, lo que hablábamos, ¿no? Digamos que si antes había muchos sonidos, ahora hizo que medio se cuadraran, porque incluso el ritmo es más cuadrado, ¿no? No es tan nubuloso. Sí, ya sientes un tempo y una métrica. Y bueno, compuso una de mis obras favoritas de esta época, que se llama Haru no Umi. El mar de primavera. Sí. Donde prácticamente es un poco el colorear musicalmente la imagen de estar cerca del mar, las olas que pegan en las piedras del muelle y en la playa, los pájaros. Esta originalmente se compuso para koto y para un instrumento que se llama shakuhachi, que es una flauta de bambú. Imita el sonido de los pájaros en primavera. Y es curioso porque esta pieza, aunque usa instrumentos tradicionales, no solamente es un poco más temperado, rítmico, como decíamos, sino incluso las técnicas que usa el shakuhachi ya no son las mismas tradicionales. Empieza a incorporar técnicas de la flauta transversa occidental. Y pues bueno, vamos a escucharla. Podríamos quedarnos a Sí, le tenemos que cortar toda, porque ¿verdad? dura 7 minutos, más de 7 minutos, pero por mí la seguimos escuchando para siempre. Realmente las recomiendo muchísimo, busquen el link en la descripción. Si se dan cuenta, ya el koto suena algo más parecido a un arpa occidental, ¿no? Y el shakuhachi es más parecido a una flauta. Aunque tiene definitivamente todo ese carácter tan característico japonés, ¿no? Sí, ese color, bueno, el color de los instrumentos, ¿no? Sabes que no es una flauta, pero en cuestiones de músicas es muy parecido a la flauta, como dices. Si les gusta Naruto, han visto Naruto, así escuchan muchos motivos y pequeñas figuras musicales que aparecen dentro de la música de Naruto. Toda esa música que hacen para películas de ninja, de samurái y anime, etc. Tiene muchísima influencia de la música de Miyagi Michio. Y bueno, hay también, ya actualmente existe, como decíamos, no solamente la música orquestal o de shakuhachi directamente con el koto, sino ya hay una mezcla directa de batería, guitarra eléctrica con koto y shamisen y mezclado muchísimo con la música pop, rock. E incluso los instrumentos hasta ya están amplificados, ¿no? Entonces, bueno, ya no es tanto como esta música que escuchábamos ahora, pero
Sí, ya escuchas el shakuhachi con un pedal wah-wah y la distorsión o el reverbero y todo, el delay. Cambia mucho, pero el resultado sorprendentemente es muy moderno, muy rock, pero muy japonés. Así como también la música de rock mexicana. Por ejemplo, yo escucho Carlos Santana y suena tan a México, a pesar de que es rock, tiene la guitarra eléctrica y todo, ¿no? O sea, es esa mezcla entre lo que es local y lo que es internacional que hace esa nueva tradición, esa nueva música tradicional, ¿no? Bueno, esta música no la podemos mostrar, pero les dejamos los links en la descripción, varios grupos, de hecho es que hay muchísimos de estos grupos, ¿no? Estas nuevas formaciones, cada quien tiene su estilo, ¿no? Realmente se ve la pasión del rock con la música tradicional japonesa. Es una mezcla muy interesante. Hay de todo en Japón, pero quisimos enfocarnos en esto para dar una introducción a la música más tradicional, con instrumentos de origen chino y japonés. Eventualmente nos gustaría hablar un poco más de cada uno de estos instrumentos o estilos musicales muy característicos del instrumento que no mencionamos en esta ocasión porque quisimos ser lo más amplios posible, ¿no? Así es, irnos de lo general a lo particular, ¿no? Ya poco a poco iremos mostrándoles todo esto. Es que es muy amplio, entonces. Y bueno, ¿cuál de estas piezas les gustó más? ¿Cuáles ya habían escuchado que dicen, esa ya me la sabía? O también algo pasa que no sabes el nombre de la canción o de la música y de repente lo sabes y dices, ¡ah! ¿Con qué era esta? ¿Cuál fue? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, por favor, dale like y no te olvides de suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificación cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda interesar o servir este video, no dejes de compartirlo. Bye bye, mata mitene, jikaimo, otanoshimi ni. Maranzan. Sí, oye, eso no se puede rockear con él, ¿no?